El silencio en la sala 4B era más denso que el mazo de caoba que descansaba en el estrado del juez Harrison. Todas las miradas estaban fijas en el joven negro, sentado solo en la mesa del acusado, con los nudillos blancos mientras agarraba el borde de la madera. Frente a él, Sterling Vance, un hombre cuyos trajes costaban más que los coches de la mayoría. Se ajustaba la corbata de seda con una sonrisa depredadora. Vance nunca había perdido un caso de custodia en 20 años. Normalmente porque sabía exactamente qué botones presionar para hacer que un padre pareciera un villano. Pero hoy, Vance estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera. Estaba a punto de insultar a Marcus Thorne, creyéndose solo una estadística más. No sabía que Marcus había traído algo a esa sala que no solo salvaría a su familia, sino que también quemaría la reputación de Vance. El aire acondicionado del Tribunal Superior del Condado de Cook zumbaba con un zumbido bajo y agresivo, pero no calmaba el sudor que le hormigueaba la nuca a Marcus Thorne. Estaba sentado rígido en una silla que parecía diseñada para hacerlo sentir pequeño. Tenía 26 años y vestía un traje gris oscuro que había comprado en una tienda de segunda mano y que le había confeccionado su vecina, la señora Higgins. Le sentaba bien, acentuando sus hombros anchos, forjados tras años de levantar motores y rotar neumáticos en el taller mecánico donde trabajaba 60 horas a la semana. A su izquierda estaba sentado su abogado de oficio, un hombre cansado llamado Elias Grogan. Grogan olía a café rancio y resignación. Revolvía papeles con mano temblorosa, con aspecto de haber perdido la batalla antes del primer disparo. Al otro lado del pasillo, la atmósfera era completamente distinta. Era la atmósfera de la victoria. Sterling Vance estaba sentado allí, recostado con la naturalidad de un hombre dueño del edificio. Vance era el tipo de abogado cuyo rostro aparecía en vallas publicitarias a lo largo de la interestatal, generalmente acompañado del eslogan «Defensa agresiva para clientes de élite». Representaba a los adinerados abuelos maternos de Maya, la hija de 4 años de Marcus. La madre de Maya, Sarah, había fallecido hacía 2 años en un trágico accidente de coche. Desde entonces, Marcus había sido el mundo de Mia. Le trenzaba el pelo, le preparaba la cena, le enseñaba a leer. Pero los padres de Sarah, los Van Doran, nunca habían visto con buenos ojos a Marcus. Eran gente adinerada, aterrorizados de que su linaje se mezclara con un hombre de mala racha. Ahora usaban su riqueza y a su perro de presa, Sterling Vance, para llevarse a Maya. El señor Grogan Marcus susurró con voz profunda y firme a pesar de los nervios. ¿Va a mencionar la deuda? Grogan suspiró, sin levantar la vista. Va a mencionarlo todo, Marcus. La deuda, el apartamento, tus horas en la tienda. Va a pintar un cuadro. Nuestro trabajo es simplemente mitigar el daño. Mitigar. Marcus odiaba esa palabra. Sonaba a pérdida lenta. La voz del alguacil rompió la tensión. ¿Todos de pie? Para la honorable jueza Eleanor Stanton. La jueza Stanton irrumpió en la sala. Era una mujer severa de unos 60 años, con cabello gris acero y gafas de lectura en la punta de la nariz. Era conocida por su dureza y su total intolerancia a las exageraciones. Sin embargo, corría el rumor en la ciudad de que ella y Sterling Vance se movían en los mismos círculos sociales. Galas benéficas, clubes de campo. Marcus sintió un nudo en el estómago. «Tome asiento», dijo la jueza Stanton mientras ordenaba sus archivos. «Estamos aquí para la audiencia de custodia de la menor Maya Thorne. Los demandantes Richard y Joyce Van Doran contra el demandado Marcus Thorne. Señor Vance, puede proceder con su declaración inicial». Vance se puso de pie. No se quedó de pie sin más. Se desdobló. Se abotonó su chaqueta azul marino a medida y caminó hacia el centro de la sala, dándole la espalda al juez para mirar directamente a la escasa galería, y luego giró lentamente para mirar a Marcus. Sus ojos eran de un azul frío y carecían de empatía. Su señoría. Vance comenzó a hablar con una voz suave y barítona que se escuchó hasta el fondo de la sala. Estamos aquí hoy para salvar a una niña. Esa es la simple y cruda realidad.
Estamos aquí para rescatar a una niña vulnerable de 4 años de un entorno de inestabilidad, pobreza e incompatibilidad cultural. Marcus se estremeció. Incompatibilidad cultural. Vance seguía paseándose como un tiburón dando vueltas alrededor de un nadador. Mis clientes, los Vandoran, pueden admirar el mundo, las escuelas privadas, la atención médica, un fondo fiduciario, un vecindario donde la policía es amiga, no adversaria. Y al otro lado, Vance señaló con desdén a Marcus con la mano flácida. Tenemos al señor Thorne, mecánico, un hombre que vive en un apartamento de una habitación en The Heights, un hombre que trabaja tantas horas que apenas ve al niño que dice criar. Vance hizo una pausa para lograr un efecto dramático, apoyándose en la barandilla del joyero, aunque no había jurado. Pero no se trata solo de dinero, señoría. Se trata de carácter. Se trata de biología y estadística. Demostraremos que el señor Thorne carece de la capacidad intelectual y la moral necesarias para criar a un Vandorano. Demostraremos que dejar a Maya a su cuidado no es solo negligencia, es peligroso. Marcus se aferró a la mesa con tanta fuerza que una astilla se le clavó en la palma. Quería gritar, quería saltar por encima de la mesa. Pero sabía que eso era exactamente lo que Vance quería, el hombre negro furioso. Si Marcus alzaba la voz, perdía. Así que hizo lo más difícil de su vida. Guardó silencio. La sesión matutina fue una brutal humillación. Vance no solo presentó un caso, desprestigió su imagen. Llamó primero a Richard Vandoran al estrado. El abuelo de Mia era un espectáculo de lágrimas, hablando de cómo quería darle a Mia la vida que su hija Sarah habría deseado. Convenientemente, omitió la parte en la que le cortó la financiación a Sarah cuando empezó a salir con Marcus. Luego vino el ataque a Marcus. Vance llamó a un investigador privado que había contratado para seguir a Marcus durante 3 semanas. El señor Sallow Vance dijo, paseándose ante el estrado de los testigos: ¿Visto la residencia del acusado la noche del 14 de octubre? Sí, respondió el investigador, un hombre grasiento y con voz monótona. ¿Y qué vio? Vi al señor Thorne llegar a casa a las 7:45 p.m. Traía una bolsa de comida rápida, concretamente de Popeyes. Vance se giró hacia el juez, con las cejas arqueadas. Comida rápida, 7:45 p.m. Un niño en crecimiento necesita nutrición. Su señoría, no grasa. Altas horas de la noche porque su padre es demasiado incompetente para hacer la lista de la compra. Fue mezquino. Fue ridículo. Pero Vance lo hizo parecer abuso infantil. Y el vecindario presionó. Vi 2 patrullas policiales respondiendo a un altercado doméstico cerca del edificio del señor Thorne, en 3 ocasiones distintas. Vance asintió con gravedad. Una zona de guerra. Está criando a una niña en una zona de guerra. El abogado de Groan Marcus apenas objetó. Parecía abrumado por la agresividad de Vance. Cuando le tocó el turno a Grogan para interrogar, murmuró algunas preguntas sobre si Marcus estaba involucrado en los disturbios. El investigador dijo que no, pero el daño ya estaba hecho. La imagen estaba plantada. Marcus vivía en un barrio marginal peligroso. Entonces Vance puso la mira directamente en Marcus. Lo llamó al estrado. Marcus se dirigió al estrado, sintiendo la mirada penetrante de los vandoranos clavada en su espalda. Juró decir la verdad y se sentó. El señor Thorne Vance se acercó incómodamente al estrado. Olía a colonia cara y mentas. «Trabajas en la carrocería de Mike, ¿verdad?» «Sí, señor», dijo Marcus. Vance repitió con una sonrisa burlona. «Al menos tienes modales. Dime, Marcus, ¿puedo llamarte Marcus? Apenas te graduaste de la preparatoria, ¿verdad?» «Tengo mi diploma», dijo Marcus con firmeza. «Con un promedio de 2.1 no soy precisamente un erudito, y ahora arreglas autos. Te ensucias las manos. Vives al día. Yo cuido de mi hija, Marcus», dijo, alzando un poco la voz. «Nunca ha pasado hambre. Nunca.
Come pollo frito a las 8:05 p.m. Vance espetó, interrumpiéndolo. Eso no es cuidar de Marcus. Eso es sobrevivir, y a duras penas. Vance regresó a su mesa y cogió un papel. Lo agitó en el aire como una bandera. Tengo aquí un análisis estadístico, señoría. Detalla las tasas de éxito de los niños criados en hogares monoparentales dentro del grupo demográfico específico del Sr. Thorne. Las cifras son trágicas. Altas tasas de encarcelamiento, altas tasas de deserción escolar, bajos ingresos. Vance se volvió hacia Marcus, con una mueca de desprecio. Eres una probabilidad estadística, Marcus. Eres un cliché y estás intentando arrastrar a una niña al abismo contigo porque eres demasiado egoísta para dejarla ir con quienes realmente pueden salvarla. Objeción. Grogan finalmente se puso de pie. Argumentativo y prejuicioso, sostuvo la jueza Stanton, aunque su voz carecía de intensidad. Señor Vance, cíñase a los hechos sobre el señor Thorne, no a las estadísticas generales. Mis disculpas. Su señoría, dijo Vance, aunque no parecía arrepentido. Miró a Marcus con puro veneno. Hablemos de los hechos, entonces. Hablemos del incidente del 3 de noviembre. Marcus se quedó paralizado. El 3 de noviembre lo arrestaron. ¿No? Preguntó Vance en voz alta. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Los Vandoran parecían conmocionados, agarrándose las manos. Me detuvieron. Marcus aclaró que su corazón latía con fuerza. Me liberaron sin cargos porque no hice nada. Detenido. Vance se burló de la agresión. En una pelea en un bar, estaba defendiendo a una mujer que estaba siendo acosada, dijo Marcus. El tipo me intenté golpear. Lo bloqueé y lo empujé. La policía se dio cuenta de que yo era el buen samaritano. Entonces, dices que Vance replicó. Pero el informe policial dice que estabas alterado. Dice que te mostraste hostil cuando llegaron los agentes. Un comportamiento típico, ¿no? Los problemas de ira, la violencia latente bajo la superficie. Vance se inclinó, bajando la voz hasta un susurro lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Eres un matón, Marcus. Eres un hombre violento e inculto que juega a las casitas. Y francamente, no eres digno ni de limpiarle la suciedad a un Vandor, y mucho menos de criarlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No era solo un insulto. Era una declaración de guerra, basada en el color de la piel de Marcus y el tamaño de su cuenta bancaria. Marcus miró a la jueza. Estaba escribiendo algo. Su expresión era indescifrable. Miró a Grogan, que se frotaba las sienes. Vance sonrió con suficiencia. Creyó haber ganado. Creyó haber vencido al joven padre. Pero no se había dado cuenta de nada. Marcus ya no temblaba. Su mano había dejado de temblar. Miraba a Vance, no con miedo, sino con una repentina claridad gélida. Marcus metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Señor Thorne, saque la mano del bolsillo. Ladró el bailiff, llevándose la mano al cinturón. Solo estoy recogiendo una prueba, su señoría, dijo Marcus con calma. Tiene un abogado para hacerlo, dijo el juez Stanton con brusquedad. Mi abogado no sabía nada de esto, dijo Marcus. Mamacita Nisty. Mirando a Grogan. Porque no sabía que lo necesitaba hasta que el señor Vance decidió mentir sobre el 3 de noviembre y sobre mi capacidad intelectual. Marcus sacó una pequeña memoria USB negra. Su señoría, me opongo, gritó Vance de inmediato, percibiendo un cambio de rumbo. Esto es un litigio de emboscada. No hemos visto esta prueba durante el descubrimiento. Es prueba de refutación, Marcus dijo, con voz clara y autoritaria, despojándose de la imagen de mecánico sencillo que Vance había intentado revestir, en especial en lo que respecta a los ataques personales que el señor Vance acababa de formular bajo las normas estatales de procedimiento civil. Las pruebas utilizadas únicamente para impugnar la credibilidad de un testigo
o refutar afirmaciones falsas no necesitan ser reveladas en el descubrimiento si surgen del contrainterrogatorio. La sala quedó en silencio. Vance parpadeó. Grogan se quedó boquiabierto. Incluso la jueza Stanton detuvo su pluma, suspendida sobre el papel. Se suponía que un mecánico no conocía las reglas del procedimiento civil. ¿Prueba de refutación?, preguntó la jueza Stanton, mirando por encima de sus gafas. Señor Thorne, ¿está citando el código? Soy su señoría. Puede que arregle coches, pero paso las noches leyendo en la biblioteca de Derecho de la calle Cuarta. Es más barato que la Facultad de Derecho, y los libros son iguales. Un murmullo recorrió la galería. ¿Qué hay en la entrada?, preguntó el juez. El señor Vance afirmó que fui un matón y hostil el 3 de noviembre. Afirmó que estadísticamente soy propenso a la violencia. Esta entrada contiene las imágenes de la cámara corporal de la gente que me arrestó esa noche. Lo solicité a través de la Ley de Libertad de Información hace 2 semanas. Lo traje por si acaso. Esto es absurdo. Vance farfulló, ruborizándose. No tenemos el equipo necesario. Tengo una computadora portátil aquí mismo, dijo Marcus, señalando la mesa de su abogado. Y el tribunal tiene un proyector. El juez Stanton miró a Vance y luego a Marcus. Por primera vez, había un destello de respeto en sus ojos. Lo permitiré. Clark lo preparó. Vance se sentó furioso. Le susurró furioso a los Vandorans, asegurándoles que era una treta desesperada. La pantalla se encendió. El audio crepitó. Fecha: 03 de noviembre. Hora: 23:14. La grabación temblorosa mostraba el interior de un antro. Un hombre corpulento y borracho estaba en el suelo gimiendo. Marcus estaba de pie junto a él, con las manos en alto, abiertas y vacías. Retroceda. Un policía gritó en el video. Retrocedo, agente. Video, dijo Marcus con calma. Revisen a la señora de la esquina. La agarró del cuello. Simplemente lo empujé. No tengo armas. Obedezco. El video mostraba a Marcus dándose la vuelta con calma, dejándose esposar sin oponer resistencia. Fue educado. Se expresó con claridad. Luego, el audio captó algo más. El agente del video estaba hablando con la camarera. Sí, parece que el tipo de la chaqueta la salvó. Tenemos que llevarlo a procesar porque el otro tipo está sangrando. Pero, sinceramente, es un héroe. El video se apagó. Marcus miró a Vance. Un matón. Hostil o simplemente un hombre negro protegiendo a una mujer haciendo exactamente lo que la ley espera que haga. Relevancia. Vance respondió poniéndose de pie, aunque ya no parecía un gigante. Esto demostraba que no tenía nada que ver con su capacidad para criar hijos. Demuestra que está dispuesto a tergiversar la verdad para que se ajuste a su narrativa. Marcus dijo, ¿y si mintió sobre eso, sobre qué más miente? Mencionó mis ingresos, mencionó mi apartamento. Marcus se volvió hacia el juez. Su señoría, el señor Vance olvidó mencionar que soy el propietario del edificio donde está mi apartamento. El silencio esta vez fue absoluto. Disculpe, pidió el juez Stanton. Compré el edificio hace 3 años, dijo Marcus. Es un complejo de 4 unidades. Vivo en una y alquilo las otras 3. Los ingresos del alquiler van a un fideicomiso para Mayer. Trabajo en el taller porque me encantan los coches, no porque me muera de hambre. Mi pobreza es una ficción creada por el señor Vance. Vance se quedó boquiabierto como un pez fuera del agua. Miró a los Vandoran. Parecían horrorizados. Claramente no lo sabían. No revisó los registros de la propiedad, dijo Marcus con frialdad. Solo vio mi dirección y mi rostro y asumió que era pobre. Eso no es estrategia legal, señor Vance. Es racismo. Protesto. Vance rugió, dando un golpe en la mesa con la mano. No me voy a sentir insultado por esto. Tenga cuidado, dijo Marcus en voz baja. La jueza Stanton golpeó con su mazo.
Siéntense, señor Vance, señor Thorne. Es una acusación grave. Puedo demostrarlo, dijo Marcus. Y puedo demostrar que esta batalla por la custodia no tiene nada que ver con el bienestar de Mayer. Se trata de un trato que el señor Vance hizo con el señor Van Doran, un trato sobre derechos de tierras. El rostro de Vance pasó del rosa a un blanco fantasmal. Tengo una testigo, dijo Marcus. Alguien a quien el señor Vance conoce muy bien. Alguien a quien despidió la semana pasada porque no quiso destruir cierto expediente. Las puertas del fondo de la sala se abrieron. Entró una joven. Temblaba, agarrando un maletín. Era la ex asistente legal de Vance, una mujer llamada Jessica, a quien Vance había acosado durante años. Vance parecía como si hubiera visto un fantasma. Su señoría, dijo Marcus. Llamo a Jessica Miller al estrado. El silencio en la sala fue roto por la voz de Sterling Vance, que se quebró con una desesperación que había estado ausente momentos antes. Protesto. Esto es muy irregular. La señora Miller es una ex empleada de mi firma. Todo lo que ella sepa está sujeto al privilegio abogado-cliente. No puede testificar. Vance estaba de pie, con el rostro en pánico, gesticulando violentamente hacia el juez. El juez Stanton miró a Marcus. «¿Señor Thorne?» El señor Vance plantea un punto válido. El privilegio es la base de nuestro sistema legal. ¿Con qué fundamento cita a este testigo? Marcus se levantó lentamente. Ya no parecía un mecánico, parecía un fiscal. «Su señoría», dijo Marcus con voz firme. El privilegio abogado-cliente protege las comunicaciones confidenciales entre un abogado y su cliente. Sin embargo, existe una excepción bien conocida, la excepción por fraude criminal. Marcus tomó un texto legal de su mesa y lo abrió por una página marcada. Esta excepción establece que el privilegio no aplica si la comunicación se realizó con el propósito de cometer un delito o fraude. La señora Miller no está aquí para discutir estrategias legales. Está aquí para testificar sobre una conspiración para cometer fraude contra una menor, mi hija Maya Thorne. El juez arqueó las cejas. ¿Fraude? Esa es una acusación grave, señor Thorne. Tengo los recibos, su señoría, respondió Marcus. O mejor dicho, los tiene la señora Miller. La jueza Stanton volvió la mirada hacia la mujer temblorosa en el estrado. Señorita Miller, ¿entiende las implicaciones de violar el privilegio? Sí, su señoría. Jessica, dijo Miller con voz baja pero clara. Apretó el bolso con fuerza, pero no podía dormir. Tengo un sobrino de la misma edad que Maya. Lo que planeaban hacer no era ley, era robo. La jueza Stanton golpeó con su mazo. Objeción desestimada. El testigo será escuchado. Señor Vance, siéntese o lo acusaré de desacato. Vance se hundió en su silla. Miró a los Van Doran. Joyce Van Doran lloraba en un pañuelo. Pero Richard Van Doran miraba al frente, con la mandíbula apretada, como si estuviera viendo hundirse su barco. Marcus se acercó al estrado de testigos desde Miller. «¿Cuál era tu puesto en Vance & Associates?», dijo. «Fui asistente legal principal durante 5 años. ¿Y por qué te despidieron la semana pasada?» «Me despidieron porque me negué a antedatar un documento sobre el patrimonio de Blackwood». Marcus asintió. «Dile al tribunal qué es el patrimonio de Blackwood». Jessica respiró hondo. Sarah Van Doran, la madre de Maya, heredó un terreno de 50 acres en el condado de Lake de su abuela materna. Los Van Doran pasaron completamente por alto su herencia porque la abuela de Sarah no le confiaba el dinero a Richard. Una exclamación de asombro recorrió la sala del tribunal. Cuando Sarah falleció, Jessica continuó con la herencia de la tierra, que pasó directamente a Maya. Como Maya es menor de edad, el terreno está en un fideicomiso hasta que cumpla 18 años. El tutor de la menor controla el fideicomiso. ¿Y quién es el tutor actualmente?, preguntó Marcus. Usted es el señor Thorne, y he intentado alguna vez vender ese terreno. No, dijo Jessica.
De hecho, los archivos del señor Vance muestran que usted ha rechazado 3 ofertas de promotoras inmobiliarias en el último año. Usted declaró en una carta que el señor Vance ocultó que querías conservar la tierra para que Maya pudiera conectar con la historia de su madre. Marcus recurrió a los Van Doran. ¿Y por qué los solicitantes, los Van Doran, quieren la custodia con tanta urgencia ahora mismo? Jessica miró a Vance, quien la miraba con odio puro. Se estremeció, pero continuó. Porque los Van Doran están en bancarrota, reveló. La palabra quedó flotando en el aire. Objeción. Rumores. Vance gritó. Tengo la información financiera que prepararon para la declaración de quiebra que intentan retrasar, dijo Jessica, sacando una carpeta gruesa de su bolso. Están bajo el agua. Deben casi $4 millones a los acreedores. Pero si obtienen la custodia de Mayer, se convierten en los fideicomisarios del patrimonio de Blackwood. ¿Y cuál es el plan para el patrimonio?, preguntó Marcus. Hay una promotora comercial, Omnicorp, dispuesta a comprar el terreno por $6 millones para construir un centro comercial. El contrato ya está redactado. Está en la computadora portátil del señor Vance, pero no pueden firmarlo. Solo el guardián puede. Marcus se volvió hacia la sala del tribunal con los brazos abiertos. Así que Marcus dijo con voz potente: no se trata de comida rápida, no se trata de mi barrio, no se trata de mi capacidad intelectual. Se trata de $6 millones. Quieren robarme a mi hija para robarle su herencia y pagar sus deudas. Se giró para mirar a Richard Van Doran. No viniste aquí a salvar a tu nieta. Marcus, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. Viniste aquí a liquidarla. Richard Van Doran se puso de pie. Su rostro decía: yo construí esta familia. No dejaré que un mecánico nos arruine. Siéntese, señor Van Doran. El juez Stanton rugió, pero el daño ya estaba hecho. La fachada de los abuelos adinerados y preocupados se había derrumbado. Debajo no había más que codicia y desesperación. Marcus se volvió hacia Jessica. Una última pregunta, señorita Miller. ¿Sabía el señor Vance de esto? Sí, dijo en voz baja. Sus honorarios dependían de la venta. Iba a recibir el 10% de la venta del terreno. $600,000. Por eso aceptó el caso pro bono al principio. No era caridad. Fue una inversión. Marcus miró a Vance. No hubo más preguntas. El ambiente en la sala había pasado de ser un procedimiento legal a una exhibición pública de carácter. Sterling Vance sudaba profusamente. Su cabello, perfectamente peinado, empezaba a verse húmedo. Se aflojó la corbata. Sus movimientos eran bruscos y descoordinados. El juez Stanton miró a Vance con profunda repugnancia. «Señor Vance, ¿tiene algún contrainterrogatorio para este testigo?» Vance se puso de pie. Sabía que no podía refutar los hechos. Los documentos eran auténticos, así que decidió atacar al mensajero. Era su única baza. Miller Vance se acercó a ella con una mueca de desprecio. «Te despidieron por incompetencia, ¿verdad? Siempre llegabas tarde. Cometías errores al archivar. ¿No es esto solo una venganza de un empleado descontento?» «Recibí una bonificación por rendimiento hace 2 meses», respondió Jessica con calma. «Firmado por ti». Vance apretó los dientes. «Robaste archivos confidenciales. Eso es un delito, señorita Miller. Estás admitiendo el robo en audiencia pública». «Actúo bajo la ley de protección de denunciantes», replicó ella. «Y presenté estos documentos al colegio de abogados esta mañana antes de venir». Vance se quedó paralizado. El colegio de abogados. Su licencia pasó rápidamente ante sus ojos. Se giró para mirar a Marcus. La lógica de su cerebro se había apagado. El instinto de supervivencia, su fea parte primaria, se apoderó de él. Abandonó los argumentos legales y se lanzó a la yugular. «Esto es una trampa», gritó Vance, señalando a Marcus con un dedo tembloroso. «¿Te crees listo, Thorne? ¿Crees que por leer algunos libros puedes jugar en las grandes ligas?»
Manipulaste a esta chica. Probablemente la amenazaste. Señor Vance, contrólese, advirtió el juez Stanton. No, su señoría. Mírelo, gritó Vance, con su máscara de civilidad completamente desvanecida. Es un estafador. Ha engañado a todos. Entra aquí con un traje que probablemente costó $10, actuando como un padre del año. Pero sabemos lo que es. Sabemos lo que la gente como él realmente busca. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral. El tono racial ya no era un tono. Era una sirena. Marcus se levantó. No gritó. No se enfureció. Simplemente caminó hacia su portátil. «Gente como yo», preguntó el señor Vance Marcus en voz baja. «¿Qué quiere decir exactamente con eso? ¿Sabe a qué me refiero?», espetó Vance. «Estafadores, sanguijuelas, no pertenecen a un tribunal, pertenecen a un Vance». Se contuvo, pero a duras penas. Marcus pulsó una tecla en su portátil. Esperaba que dijera algo así. «Verá, señoría, después de que el investigador del señor Vance empezara a seguirme, instalé un sistema de seguridad en mi apartamento. Uno muy bueno con grabación de audio en la puerta». «¿Qué es esto?», susurró Vance. «Esto», dijo Marcus, «es de hace 3 días. Cuando vino a mi apartamento para intentar intimidarme y llegar a un acuerdo extrajudicial, pensó que no estaba en casa porque mi coche no estaba. Pero estaba dentro, y usted estaba hablando con el señor Van Doran, hablando por teléfono mientras estaba de pie en mi felpudo». Marcus pulsó el play. El sonido era nítido, amplificado por los altavoces de la sala. Grabación de Vance. «No te preocupes, Richard. Va a ceder. Le he infundido el temor de Dios. Esta gente siempre cede cuando les muestras una placa o un traje en la cara. Es un explotador. No tiene la inteligencia para luchar contra nosotros. Haremos que la niña la deje en un internado. Venderemos el terreno y tendremos el dinero para Navidad. De todas formas, el padre probablemente estará en la cárcel por alguna razón. Es natural». La grabación terminó. El silencio que siguió fue pesado, sofocante y absoluto. La palabra que empieza con N. No la había usado explícitamente, pero el insulto que usó era igual de vil. Un término despectivo para trabajadores sin educación, rebosante de desprecio racial. Y la frase «es natural» resonó en las paredes. Vance se quedó solo en el centro de la sala. Los vandoranos se apartaron de él, apartando sus sillas como si fuera radiactivo. Incluso su propio reflejo en la mampara de plexiglas parecía mirarlo con vergüenza. Marcus miró al juez. «Me llamó estadística, su señoría. Cuestionó mi moralidad. Cuestionó mi inteligencia. Pero en esa grabación admitió su plan. Llevarse a la niña. Desecharla. Vender el terreno. Encarcelar al padre». La voz de Marcus se quebró por un instante, revelando el terrible dolor de un padre que lucha por su vida. No ve a Maya como una persona. La ve como un sueldo. Y no me ve como un hombre. Me ve como un objetivo. La jueza Stanton le quitó lentamente las gafas. Le temblaban las manos, no por la edad, sino por la furia. Miró a Sterling Vance, y por primera vez en 20 años, Vance parecía pequeño. «Señor Vance», dijo la jueza Stanton, en voz peligrosamente baja, «llevo 15 años en este tribunal. He oído hablar de mentirosos, asesinos y ladrones. Pero nunca había oído una muestra tan repugnante de prejuicio y avaricia por parte de un funcionario del tribunal. Su señoría», tartamudeó Vance. «Silencio», gritó, con un chasquido como un látigo. «No hablará. Ha insultado a este tribunal. Ha insultado a este padre. Y ha insultado el concepto mismo de justicia». Se volvió hacia el alcaide. «Alcaide, detenga al señor Vance inmediatamente». Los ojos de Vance se abrieron de par en par. «¿Custodia por qué?» «Desacato al tribunal», dijo el juez Stanton, «y remito toda esta transcripción a la fiscalía para que la investiguen por conspiración, para cometer fraude y extorsión».
Señor Vance. Dos alguaciles entraron y lo agarraron de los brazos. No se moleste en llamar a su oficina, dijo el juez con tono aislado. Llamaré yo mismo al Colegio de Abogados del Estado durante el receso. Ya terminaron. Vance empezó a forcejear, gritando incoherencias mientras lo arrastraban hacia la puerta lateral, la puerta del preso. No pueden hacer esto. ¿Saben quién soy, Richard? Hagan algo, Joyce. Los Van Doranon no levantaron la vista, miraban fijamente la mesa, deseando poder desaparecer. Cuando la pesada puerta se cerró de golpe tras Vance, acallando sus gritos, la sala pareció respirar por fin. Pero Marcus no había terminado. Volvió la vista hacia los Van Doran. El perro de ataque se había ido. Ahora era el momento de lidiar con los amos. Su señoría, dijo Marcus, ajustándose la corbata. Quisiera presentar una moción respecto a los peticionarios. Tras sacar a Sterling Vance de la sala, sus gritos resonaron por el pasillo de mármol hasta que las pesadas puertas de roble se hundieron en el sonido. Un silencio denso y sofocante se apoderó de la sala 4B. La energía en la sala había cambiado violentamente. El depredador se había ido, dejando solo a los carroñeros. Richard y Joyce Van Doran permanecieron paralizados en la mesa del demandante. Sin su perro de ataque, parecían pequeños, ancianos e increíblemente frágiles. La arrogancia que había definido su postura toda la mañana, las barbillas levantadas, los olfateos desdeñosos, la forma en que miraban a Marcus como si fuera parte del mobiliario, se había evaporado. La jueza Stanton los miró. No era una mirada amable. Era la mirada de una mujer que acababa de darse cuenta de que la habían usado como pornografía en un juego sucio. El señor y la señora Van Doran, juez Stanton, dijeron con una voz engañosamente tranquila. Su abogado acaba de ser arrestado por conspiración y desacato. Los implicó en un plan para estafar a una menor. ¿Tienen algo que decir, Richard? Van Doran se puso de pie. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apoyarse en la mesa. Intentó recuperar algo de su antigua autoridad, la bravuconería de un hombre que había sido rico toda su vida. Su señoría, balbuceó Richard con la voz quebrada. Desconocíamos el alcance de los métodos del señor Vance. Simplemente queríamos lo mejor para Maya. Somos sus abuelos. Tenemos derechos. Escribe. La voz de Marcus cortó el aire como un cuchillo. Marcus dio un paso al frente. Esta vez no pidió permiso. El impulso de la sala era suyo. Hablas de derechos, Richard. ¿Y qué hay del derecho de Mir a tener un padre? ¿Y su derecho al legado de su madre? Marcus se acercó a su mesa. El alguacil intentó detenerlo, pero el juez Stanton levantó la mano. Ella quería oír esto. No has visto a Maya en 6 meses, dijo Marcus, bajando la voz a un tono grave e intenso. No porque te detuviera, sino porque estabas demasiado ocupada. Te invité a su fiesta de cumpleaños. No viniste. Enviaste una tarjeta con un cheque de 50. Un cheque sin fondos, Richard. La sala del tribunal se quedó sin aliento. La revelación de la bancarrota de antes era abstracta. Un cheque de cumpleaños sin fondos era personal. Pintaba una imagen de su ruina financiera más vívida que cualquier libro de contabilidad. Joyce Van Doran sollozó, hundiendo la cara entre las manos. Estamos pasando por un momento difícil, susurró Richard, con el rostro enrojecido. Problemas de liquidez. Es temporal. Así que decidiste resolver tus problemas de liquidez vendiendo el terreno de tu hija fallecida, dijo Marcus, señalando la mesa de pruebas donde estaba el documento de Jessica Miller. No solicitaste la custodia porque extrañaste a Mayer. Presentaste la demanda porque necesitabas los derechos fiduciarios. Miraste a mi hija y viste un rescate. Eso no es cierto. Richard gritó, aunque sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, incapaz de sostener la mirada de nadie. La amamos. Podemos darle una vida mejor. Tú trabajas en un taller mecánico. Llegas a casa oliendo a aceite. ¿Qué le puedes dar? Puedo darle la verdad, respondió Marcus con calma. Y puedo darle seguridad.
¿Podrías decir lo mismo si la tomaras, vendieras el terreno y pagaras tus deudas? ¿Qué pasa cuando se acabe el dinero? Richard, ¿a quién vendes ahora? Era una pregunta brutal. Quedó en el aire sin respuesta. El juez Stanton se inclinó hacia adelante. Señor Van Doran, el testimonio del testigo y la grabación de audio sugieren que usted sabía del señor el plan de Vance de liquidar el patrimonio de Blackwood inmediatamente después de obtener la custodia. ¿Es correcto? Richard balbuceó. Hablamos de reestructuración financiera. Usted habló de robo. El juez Stanton lo corrigió bruscamente. El intento de robo de los bienes de un menor es un delito grave en este estado. Richard se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Joyce lo miró con los ojos abiertos de par en par, horrorizada. Richard, ¿sabías que era ilegal? Vance dijo que era una laguna legal. Silencio. Richard le susurró a su esposa, pero ya era demasiado tarde. Ella acababa de admitir que lo sabían. Marcus miró a su abogado, Grogan. Grogan, que había estado tímido toda la mañana, finalmente se armó de valor. Se puso de pie, abotonándose la chaqueta arrugada. Su señoría, dijo Grogan con voz sorprendentemente fuerte. Dadas las revelaciones de fraude, el arresto del Consejo de los Peticionarios y la admisión de inestabilidad financiera por parte de estos, solicitamos la desestimación inmediata de esta petición de custodia. Además, solicitamos que el tribunal emita una orden de restricción que impida a los Van Doran acceder al fideicomiso Blackwood o contactar a la menor sin supervisión. El juez Stanton asintió lentamente. Empezó a escribir en su libro de contabilidad. El sonido de su bolígrafo rascando el papel era el único sonido en la enorme sala. Parecía el tic-tac de un reloj contando los últimos segundos de la reputación de los Van Dor. «Voy a hacer más que eso», dijo el señor Grogan. El juez levantó la mirada con firmeza. «Declaro a los peticionarios, Richard y Joyce Van Doran, incapaces de tutela debido a una malversación financiera demostrada y una conspiración para defraudar a la menor. Desestimo su petición con perjuicio. Eso significa, señor Van Doran, que no puede volver a presentar esta demanda jamás». Richard se tapó la cara con las manos. Se acabó. El plan, el dinero, la reputación, todo se había esfumado. Pero la jueza Stanton no había terminado. Y en cuanto al señor Thorne, dijo, dirigiendo su atención al joven padre erguido en el centro de la sala, las pesadas puertas de roble de la sala 4B se cerraron de golpe, interrumpiendo los gritos incoherentes de Sterling Vance. El sonido reverberó por la sala como un disparo, anunciando el fin de la violencia y el comienzo del ajuste de cuentas. Durante un largo instante de suspense, nadie se movió. El silencio que siguió fue denso, con la textura de los mohes de polvo que danzaban bajo la luz fluorescente, y la conmoción palpable de 50 personas, al darse cuenta de que acababan de presenciar la muerte profesional de uno de los abogados más temidos de la ciudad. La jueza Eleanor Stanton permaneció de pie tras su estrado, con el pecho ligeramente agitado, única señal de la furia que acababa de desatar. Se ajustó la toga, mirando desde la puerta por donde habían sacado a Vance a las dos figuras mayores que se encogían en sus sillas junto a la mesa del demandante. Richard y Joyce Van Doran estaban solos. Sin el imponente escudo del traje a medida de Sterling Vance, de repente parecían frágiles. El aura de invencibilidad que la antigua fortuna otorga a la postura, las barbillas levantadas y las miradas desdeñosas se había evaporado. Ya no eran los titanes de la industria ni los pilares de la sociedad. Eran solo dos personas desesperadas, atrapadas en una mentira. El juez Stanton se sentó lentamente. El crujido de su sillón de cuero era ensordecedor en la silenciosa habitación. Tomó un bolígrafo, lo golpeó 2 veces contra el escritorio y luego los miró fijamente, como si hubiera arrancado la pintura de las paredes. «Señor y señora Van Doran», dijo el juez Stanton. Su voz ya no era chillona, era peligrosamente baja. Era la voz de una decepción tan profunda que parecía un peso físico.
Su asesor legal acaba de ser arrestado por conspiración, extorsión y fraude. Los implicó en un plan para estafar a una menor, su propia nieta. ¿Tienen algo que decir? Richard Van Doren intentó ponerse de pie. Sus piernas, normalmente tan firmes en el campo de golf o en la sala de juntas, temblaban. Se aferró al borde de la mesa de caoba, sus nudillos adquiriendo el color del hueso. Miró a su esposa, pero Joyce tenía la vista clavada en su regazo, llorando en un pañuelo de encaje, incapaz de contemplar la destrucción que habían causado. «Su señoría», balbuceó Richard. Su voz era débil, lista. No conocíamos el alcance de los métodos del señor Vance. Simplemente queríamos lo mejor para Maya. Somos sus abuelos. Sin duda eso cuenta. Marcus Thorne sintió que una llama se encendía en su pecho. Durante horas había permanecido en silencio mientras lo llamaban matón, una estadística de fracaso. Los había escuchado equiparar su color de piel con la criminalidad y su trabajo con la incompetencia. Ya no podía permanecer sentado. «¿Lo mejor para Maya?», preguntó Marcus. Su voz atravesó el aire estancado de la sala. Se puso de pie, no con la agresividad de la que Vance lo había acusado, sino con la firmeza e innegable fuerza de quien se mantiene firme en la verdad. «Señor Thorne, puede hablar», dijo el juez Stanton, despidiendo con un gesto al alguacil que se había presentado. Marcus salió de detrás de la mesa del acusado. Se quedó de pie en el centro del pasillo, mirando directamente al hombre que lo había menospreciado durante 5 años. «Hablas de lo que es mejor para ella». «Richard», dijo Marcus con voz profunda y resonante, «pero no la has visto en 6 meses. No porque yo te lo impidiera. Te envié invitaciones, te envié fotos. Las ignoraste. Estabas demasiado ocupado. Enviaste una tarjeta de cumpleaños con un cheque de 50 adentro, un cheque que rebotó a Richard. Una exclamación de asombro recorrió la galería detrás de él. La revelación previa de su bancarrota era un hecho financiero. Un cheque de cumpleaños rebotado a un niño de 4 años era una falta moral que todos en la sala podían entender. Richard se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «Eso fue un error administrativo», susurró, con la frente perlada de sudor. «No fue un error», continuó Marcus, acercándose. «Era la verdad. Estás arruinado. Y en lugar de admitirlo, en lugar de acudir a mí, el hombre que cría a tu nieta, y pedir ayuda o incluso ser honesto, decidiste robarle». Marcus señaló la pila de documentos que Jessica Miller le había proporcionado, que ahora reposaban sobre la mesa de pruebas como una prueba irrefutable. «No viniste aquí a rescatar a mamá de un barrio peligroso», dijo Marcus, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Viniste aquí a liquidarla. Viste las tierras de su madre, su herencia, su futuro. Y acabas de ver una manera de pagar tus deudas. Miraste a mi hijita y viste un rescate. Eso no es cierto». Richard gritó, con un repentino ataque de ira defensiva que rompió su miedo. «La amamos. Podemos darle un mundo que ni siquiera puedes imaginar. ¿Tú? Tú arreglas autos. Llegas a casa oliendo a aceite y grasa. ¿Qué puedes darle, Marcus? Una vida de lucha, una vida en la miseria». El insulto flotaba en el aire, feo y crudo. La jueza Stanton se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Estaba a punto de intervenir para silenciar a Richard, pero Marcus negó levemente con la cabeza. No necesitaba a la jueza para librar esta batalla. «Sí», dijo Marcus en voz baja. «Llego a casa oliendo a aceite. ¿Sabes por qué? Porque trabajo, construyo cosas, arreglo lo que está roto. Cuando llego a casa, mi hija huele ese aceite y sabe que su papá ha estado trabajando para darle de comer. Sabe que ese olor significa seguridad». Marcus hizo una pausa. Su mirada se cruzó con la de Richards. «Puedo decirle la verdad, Richard. Puedo darle un padre que no tenga que mentirle al mundo para sentirse importante. Y puedo dejarle un legado que no se base en el robo. Si te la llevaste, si vendiste ese terreno,
¿qué pasa cuando se acaba el dinero? Porque a la gente como tú, Richard, el dinero siempre se acaba. ¿A quién vendes ahora? Richard abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La brutal lógica de la pregunta de Marcus lo silenció. Se desplomó en su silla, derrotado no por un vacío legal, sino por el peso de su propia bancarrota moral. Elias Grogan, el abogado de oficio de Marcus, quien había pasado la mañana con cara de querer esconderse bajo la mesa, finalmente encontró su momento. Se levantó abotonándose la arrugada chaqueta del traje con renovada dignidad. «Su señoría», dijo Grogan con voz clara, dadas las revelaciones de conspiración para cometer fraude, el arresto del Consejo de los solicitantes y la insolvencia financiera reconocida por los solicitantes, el demandado solicita la desestimación inmediata de esta solicitud de custodia. Grogan hizo una pausa, mirando a los Van Doran con desdén. Además, solicitamos que el tribunal dicte una orden de restricción permanente que impida a Richard y Joyce Van Doran acceder al fideicomiso Blackwood o tener contacto sin supervisión con la menor Mere Thorne. La jueza Stanton asintió lentamente. Abrió el pesado libro de contabilidad de cuero sobre su escritorio. El rasguño de su pluma estilográfica contra el papel fue el único sonido en la sala durante un largo minuto. Era el sonido del destino al escribirse. «Acojo su moción, señor Grogan», dijo la jueza Stanton con un eco de firmeza en su voz. Miró a los Van Doran, Richard y Joyce. «Van Doran, te declaro no apto para la tutela. Esta no es una decisión que tome a la ligera. Los abuelos son fundamentales en la vida de un niño, pero has demostrado una profunda falta de integridad. Priorizaste tu situación económica por encima del bienestar de un niño. Permitiste que tu abogado usara la raza y la clase como arma para destruir la reputación de un buen hombre», apuntó a Richard. «Desestimo tu petición con prejuicio. Eso significa que no puedes volver a presentarla. No puedes arrastrar a este hombre de nuevo a la corte. Se acabó». Richard se tapó la cara con las manos. Joyce sollozó, como un gemido. Además, la jueza Stanton continuó endureciendo su tono. «Nombraré a un contador forense independiente para auditar las finanzas de Van Doran. Si descubro que se ha tocado o manipulado el más mínimo rastro de la posible herencia de Mere, firmaré yo mismo las órdenes de arresto para ambos». La amenaza flotaba con fuerza en el aire. Los Van Doran no solo estaban perdiendo la batalla por la custodia. Se enfrentaban a la ruina total. Y en cuanto al señor Thorne, la jueza dijo que su rostro se suavizó al volverse hacia la mesa del acusado. «Señor Thorne, por favor, acérquese al estrado». Marcus avanzó. Sentía las piernas pesadas. La adrenalina finalmente comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento profundo. Se detuvo frente al alto escritorio de madera, mirando a la mujer que tenía su vida en sus manos. La jueza Stanton se quitó las gafas. Parecía cansada. «Le debo una disculpa, señor Thorne», dijo en voz baja. La taquígrafa hizo una pausa con los dedos sobre las teclas. Era casi inaudito que una jueza de un tribunal superior se disculpara públicamente. «Permití que el señor Boas ha controlado la narrativa de este tribunal durante demasiado tiempo», admitió Stanton. «Le permití insultar tu carácter, tu hogar y tu inteligencia, porque asumí erróneamente que su condición de socio principal de una firma de renombre tenía peso. Dejé que mis propios prejuicios sobre cómo es un buen padre nublaran mi juicio al principio de este juicio». Cogió el archivo con las fotos del apartamento de Marcus, aquellas que Vance había calificado de tugurios. «Miro estas fotos ahora», dijo, tocando las imágenes satinadas. «Y no veo pobreza. Veo un Cenalampia. Veo libros en la estantería. Veo un refrigerador lleno de comida. Veo a un padre que trabaja 60 horas a la semana para ser dueño de su propio edificio. Veo a un hombre que pasa las noches en una biblioteca jurídica para proteger a su hijo». Cerró el expediente con un chasquido decisivo. Hoy le ha recordado a este tribunal que la integridad no se viste con traje de diseñador. La verdad no requiere un título prestigioso.
Señor Thorne, usted no solo es un padre ejemplar, es un padre ejemplar. Eres el tipo de padre que este tribunal desearía ver todos los días. Marcus sintió un nudo en la garganta. Apretó la mandíbula conteniendo las lágrimas. Había sido fuerte durante tanto tiempo. Escuchar a alguien con poder finalmente validarlo fue abrumador. Gracias, su señoría, logró susurrar. El tribunal ordena que la custodia legal y física completa de Maya Thorne permanezca en manos de su padre. Marcus Thorne, declaró Stanton. Levantó el grillete. Cayó con un estruendo atronador que anunció el fin de la guerra. Se levanta la sesión. La galería estalló en cólera. No fue un aplauso cortés, fue una liberación de tensión. La gente aplaudía, murmuraba y asentía. Marcus se dio la vuelta. Grogan sonreía, negando con la cabeza con incredulidad. Lo lograste, chico. De verdad que lo lograste. Pero Marcus pasó primero junto a su abogado. Fue directo al estrado donde Jessica Miller seguía sentada, con aspecto aterrorizado y aliviado a la vez. Marcus le tomó la mano. Tenía la palma fría y temblorosa. «Nos salvaste», dijo Marcus, con la voz cargada de emoción. «Arruinaste toda tu carrera por una niñita que ni siquiera conocías». Jessica esbozó una sonrisa llorosa. No podía dejar que lo hiciera. «Tengo un sobrino de la edad de Maya. Vance es un monstruo. Alguien tenía que detenerlo». «Eres un héroe», dijo Jessica Marcus. «Y si necesitas un abogado para lo que venga, Grogan es bastante bueno despierto». Grogan se rió desde la mesa. Lo oí. Marcus se giró hacia los Vandoran. Estaban recogiendo lentamente su maletín. Se movían como fantasmas. Levantaron la vista cuando Marcus se acercó, con el miedo reflejado en sus ojos. Esperaban que se regodeara. Esperaban que gritara. Pero Marcus Thorne ya había ganado. No necesitaba patearlos mientras estaban caídos. «No la alejaré de ti por completo», dijo Marcus. Richard se quedó paralizado. «¿Qué? Es tu nieta», dijo Marcus con firmeza. «Necesitas saber de dónde viene, incluso si su origen es defectuoso». «Pero escúchame bien, Richard». Marcus se inclinó hacia mí y su voz se convirtió en un susurro más duro que el acero. «Nunca estarás a solas con ella. Nunca la sacarás de la ciudad. Y nunca jamás mencionarás dinero, tierras, ni herencias en su presencia. Si lo haces, no la volverás a ver. Serán abuelos o no serán nada. ¿Entiendes?» Richard Van Doran miró al mecánico que había despreciado. Miró al hombre que lo había superado en inteligencia, lucha y habilidad. Finalmente, bajó la cabeza en señal de sumisión. «Lo entendemos», susurró Richard. Marcus asintió. Giró sobre sus talones y caminó por el pasillo central. Las puertas se abrieron y salió al pasillo. El aire era fresco. El ruido de la sala se desvaneció tras él. Todo había terminado. El nudo de miedo que llevaba 3 meses en el estómago finalmente se deshizo. Sacó su teléfono móvil roto del bolsillo. Le temblaban tanto las manos que tuvo que marcar 2 veces. «Hola», la voz de la señora Higgins. Su vecino sonó en la línea. «Dora Higgins», dijo Marcus. Apoyó la espalda contra la fría pared de mármol, deslizándose hasta quedar agachado. Las lágrimas que había contenido finalmente se derramaron. «Marcus, cariño, ¿qué pasó?», preguntó con pánico en la voz. «Ya pasó». Marcus esbozó una sonrisa, abriéndose paso entre las lágrimas. «Ganamos. No se la van a llevar». «Oh, gracias a Dios», gritó la señora Higgins al otro lado. «Estoy haciendo un pastel de durazno ahora mismo. Tú vuelves a casa, yo vuelvo a casa», dijo Marcus. «Voy a buscar a mi niña». El sol de la hora dorada proyectaba largas sombras sobre el estacionamiento de concreto del taller. El aire olía a gasolina, jazmín floreciente y victoria. El letrero sobre las puertas del compartimento estaba recién pintado. Ya no decía carrocería de Mike. Ahora decía en letras grandes y orgullosas:
Thorne and Daughter Automotive. Marcus se secó las manos con un trapo y salió a la luz del sol. Se veía diferente que en la sala del tribunal. Estaba más pesado y más sano. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían suavizado. El negocio había prosperado. Tras el juicio, un periodista local que había estado presente en el tribunal escribió un artículo titulado El león del traje. Se viralizó en cuestión de horas. Personas de 3 pueblos vecinos acudían en coche para que el mecánico honesto que había desmantelado a la élite corrupta les arreglara el coche. Marcus le había comprado la tienda a Mike hacía 2 meses. La justicia había sido lenta, pero rigurosa. Sterling Vance se encontraba en una celda de la cárcel del condado a la espera de juicio por cargos federales. El colegio de abogados lo había inhabilitado de por vida. Su rostro, que antes aparecía en vallas publicitarias, ahora era un ejemplo aleccionador en las clases de ética. Los Van Doran habían perdido sus bienes. El Tribunal de Quiebras les había embargado sus bienes. Ahora vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Veían a Maya una vez al mes, en un parque bajo la atenta mirada de Marcus. Eran educados, llevaban juguetes pequeños, eran humildes. Habían aprendido la lección más difícil de todas. La arrogancia sale cara. Papá. Papá. Una voz alegre y estridente interrumpió el ensueño de Marcus. Maya, que ya tenía 5 años y vestía un mono azul en miniatura, salió corriendo de la oficina. Llevaba una llave inglesa de plástico en la mano. «¡Ya lo arreglé!», gritó, señalando su triciclo. Marcus rió con una risa profunda que le salió del alma. La levantó en brazos, haciéndola girar hasta que ella soltó una carcajada. «Buen trabajo, mecánico», dijo, besándola en la frente. «¿Lista para ir a casa? ¿Podemos ir a Popeyes?», preguntó con los ojos muy abiertos. Marcus sonrió. Recordó aquel día en el juzgado, los insultos, el juicio, el miedo. «Esta noche no, cariño», dijo Marcus, caminando hacia su camioneta, cargando su mundo en brazos. «Esta noche comeremos bistec. Papá se lo puede permitir». La abrochó en el asiento del coche y la miró. Estaba a salvo. Era feliz. Era suya. Él no era una estadística. No era un matón. Era un padre. Y mientras se alejaba conduciendo hacia el atardecer, dejando atrás las sombras del pasado, Marcus Thorne supo que ese era el único título que importaba. Esa es la increíble historia de cómo la arrogancia cegó a un hombre poderoso, y cómo el amor de un padre se convirtió en el arma definitiva contra la injusticia. Sterling Vance y los Vandoranos creían que podían usar el sistema legal como un martillo para aplastar a alguien a quien consideraban inferior. Juzgaron a Marcus por su uniforme, su código postal y el color de su piel, pero olvidaron que en un tribunal, cuando cae la gavilla, la verdad es lo único que importa. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio. Nunca subestimes a alguien por su apariencia o su posición social. El hombre que te arregla el coche podría ser más inteligente, más valiente y estar mejor preparado que tú. El karma no siempre llega de inmediato, pero cuando llega golpea con fuerza. ¿Qué te pareció la forma en que el juez Stanton gestionó la disculpa? ¿Crees que los Van Doran merecían una segunda oportunidad para ver a Maya? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia de justicia fría, dale a me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia sobre el karma contraatacando. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.